Mañana es Día Internacional de la Paz, así que hablemos de este concepto que se escucha tan lindo, pero que es tan escaso, ¿o no? Platiquemos con la doctora Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Antes que nada, Sandra, ¿cómo defines la paz? Pues la paz no es necesariamente la ausencia de violencia, ¿no? Es un proceso más complejo en donde dentro de la misma sociedad podamos estar abonando justamente a entendernos y escucharnos. Así es como yo la concebiría y justo creo que eso es lo que todavía nos hace falta trabajar de manera más profunda en el contexto en el que estamos, de escucharnos, resonar y pensar juntos en nuevas posiciones y opciones hacia adelante, sabiendo lo que cada quien necesita y entendiendo esas necesidades conjuntamente. Fíjate, yo considero, y dime por favor si difieres, pero yo considero que una cosa es hablar, digamos, no sé si románticamente, idealmente, de lo que queremos y lo que creemos como la paz, pero una cosa es eso y otra cosa es hablar de cómo construirla, no solo en nuestra sociedad, sino entre países, en el planeta, ¿no? Cuando hay tensiones como ahorita las tenemos y las hemos tenido lamentablemente siempre. Cuando hablamos acerca de eso, hablamos de políticas públicas. ¿Cómo relacionas tú las políticas públicas y la paz, Sandra? Una pregunta retadora, Alfredo, porque a veces es difícil pensar en políticas públicas concretas para la construcción de paz en el contexto, en el caso de México, en donde estamos, en que pensar en que esas iniciativas puedan venir desde el Estado puede ser un enorme reto. Sin embargo, creo que una parte de las políticas públicas, como las podemos imaginar en relación con la paz, una parte pasa por encontrarnos entre víctimas y no víctimas, en desmontar discursos y estereotipos, ¿no? Generar una identidad común, generar espacios, ideas para la rendición de cuentas y generar esos espacios es vital. Entonces, creo que la forma en que podemos empezar a pensar desde políticas públicas es justamente en cómo una política pública puede generar redes y espacios creativos para que víctimas y no víctimas se encuentren, por ejemplo. Y de ahí que en el caso mexicano, comisiones de atención a víctimas habrían sido tan importantes y ojalá en algún momento podamos retomar, ¿no?, esa dimensión. Ahora, si pensamos en la violencia contra las mujeres, ahí hay una parte de política pública importante que pasa otra vez por la deconstrucción de estereotipos de género. Y ahí sí hay política pública por trabajar y ampliar en México y fuera de México con hombres, jóvenes y niños y desmontar así mucho de las raíces que generan tal violencia. Sí, justo a eso iba, fíjate, cuando hablamos precisamente en una situación tan delicada en México, donde no prevalece la paz, uno de los factores que más nos importa es precisamente la no violencia hacia las mujeres. Hemos hablado constantemente de ese término, la no violencia, erradicar la violencia, incluso en el discurso hay que pensar en la paz también. Correcto, y otra vez regresamos a tu pregunta inicial, Alfredo, nos enfocamos en la no violencia porque, claro, ese es como nuestro primer paso, pero un elemento todavía más profundo para pensar en construir paz es que las raíces en donde se gesta no solo la violencia física, sino esas otras violencias que sabemos que existen, psicológicas, emocionales, económicas, también se puedan desmontar, ¿no? Entonces ahí es donde creo que donde tenemos que trabajar de manera más profunda para entonces no hablar solo de la no violencia, sino de espacios de paz, ¿no? Tal Claro. cual como tú lo estás planteando. Fíjate qué importante, porque sabemos, y sabemos bien, estadísticas muy concretas, que las personas que violentan están dentro del hogar. Mujeres de todas las edades, incluso niños, adolescentes, son violentados no solo en su casa, en su cuarto, no solo en su cuarto, en su cama, en donde más deberían de estar seguros. Una persona no podría o no debería ser violentada, sin embargo ahí está. Entonces también me meto a esta parte en donde yo te pregunto, Sandra, ¿cómo empezar a construir la paz desde la familia? Ya deja tú desde el hogar, desde la familia. Pues sin duda, Alfredo, no hay un espacio en donde no podamos pensar en cómo empezar esta labor, ¿no? Claro que hay una parte esencial que deberíamos estar atendiendo desde la niñez, ¿no? Tenemos, y en ese sentido, el empoderamiento económico de las mujeres es bien importante para un niño, Alfredo. Tenemos evidencia estadística de que en la medida en que la madre trabaja, también hay un proceso para los propios niños de reentender la figura materna, en donde no solamente se trata, ¿no?, de esta figura que provee amor, cariño, atención dentro de
dentro del espacio, ¿no? de cocinar, limpiar, es pensar en la mujer de manera más amplia, ¿no? Entonces, poder pensar en ese empoderamiento económico de la mujer es esencial en la medida en que sea posible, ¿no? Que se generen esos espacios para las mujeres de ese empoderamiento económico. Y no estoy hablando, ¿no? de necesariamente pensar en actividades específicas. El simple hecho de poder darle a las mujeres esa oportunidad, ¿no? De ganar más espacios en la vida económica tiene una enorme resonancia para un niño. Desde ahí, ¿no? De poder darle esa visión al niño de la mujer no está solamente ahí para el servicio de los demás en su casa, ¿no? Ahí hay una parte que pasa por ahí. Otra parte que pasa por ahí es dentro del ámbito familiar, como decíamos, esto empieza a deconstruir, ¿no? La imagen de la repartición de las tareas, en donde la carga no solamente física, sino también mental, no recae solamente en una persona, ¿no? Sino es compartida entre todos los miembros de la familia. Ese es otro elemento. Pero yo diría que hoy, en un país como el nuestro, hay mucho por hacer en el día a día, en todos los espacios laborales, públicos y privados, en la manera en que, otra vez, regreso a la primera parte de la intervención, de cómo podemos hablar, escucharnos y generar esta empatía. De los estudios que yo he realizado, Alfredo, te decía la importancia de hablarnos, de encontrarse entre víctimas y no víctimas, generar una identidad en común y conocer lo que es, cómo se vive, ¿no? Esas agresiones, cómo se generan espacios e ideas para la verdad y para la justicia. Es sumamente importante y un acto de rebeldía en sí mismo. Si pensamos en las madres buscadoras, han sido claves en la búsqueda de la verdad y la exigencia de la justicia. Es decir, frente al más violento de los actos, arrebatarle a una madre a su hijo, las mujeres han respondido con actos de construcción de paz, porque en esas colectivas es justo donde se crean lazos, donde se gestan nuevas identidades comunes, donde se construye verdad, donde se transforma el dolor y el miedo en acción productiva, no solo para ellas y sus familias, sino para el resto de la sociedad. Entonces yo creo que es pensar justamente en cómo en los distintos espacios que tenemos disponibles tenemos la posibilidad de hablar, escucharnos y desmontar todos esos estereotipos por distintas vías. La empatía, la solidaridad, palabras claves. Sandra, tengo otra pregunta que es igualmente difícil, pero ¿hay alguna sociedad, por no decir país, pero hay alguna sociedad que tú como analista consideres, pues si no ejemplar, por lo menos deseosa en términos de a dónde podremos aspirar? ¿Quién en el mundo tiene una vivencia de paz como la que nos gustaría anhelar? Pues mira, ahora que hablamos justamente de esta dimensión de las mujeres en la construcción de paz, estamos hablando de este empoderamiento, ¿no? Económico, distribución de tareas y el impacto que tienen los niños mismos, yo retomaría ejemplos que tenemos en los países nórdicos, en donde hay un proceso que no pasa por política de seguridad, de política, ¿no? de seguridad pública, Alfredo, sino que pasa por política de seguridad social, ¿no? De lo que llaman welfare, de poder pensar en cómo en ese proceso de comunitario todos tenemos una tarea, ¿no? Y entonces esa repartición de tareas colectiva dentro de una misma familia no solamente empodera a las mujeres, sino cambia por completo la manera en que la sociedad misma está organizada, en donde todos tenemos un valor y tenemos algo que aportar. Los ejemplos que tienen Finlandia y Suecia de poder incorporar a todos dentro de un sistema de seguridad social en donde todos tienen cabida y tienen la posibilidad de desarrollarse personalmente, abona profundamente en procesos más amplios, Alfredo, en cuanto a vías que no son posibles, ¿no? Claro. En cuanto a opciones hacia adelante de profesionalmente que sí se puede soñar. Y creo que por ahí pasa que nuestro enfoque, pensando en el caso mexicano, está en una política de seguridad pública y no en una política social más amplia en donde todos nos podamos sentir incluidos, de tal manera que no haya quien merece y no merece, sino que podamos vernos como iguales en ese proceso. Exactamente. Sandra Ley, gracias por tu tiempo. Ojalá podamos seguir platicando. Por lo pronto te agradezco y que tengas buen miércoles. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.